Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estudiar la reducción al primer cuadrante, es decir, el ver cómo ángulos de otros cuadrantes podemos expresarlos en función de un ángulo del primer cuadrante. Bien, aquí tenemos, hemos abierto el programa GeoGebra, lo vamos a ver con este programa, y hemos definido una circunferencia, si os fijáis, de radio unidad, y esta circunferencia tiene definido un ángulo de 30 grados. Es importante ver que la circunferencia está en un sistema de ejes y esos ejes tienen signo. Así, si yo me fijo en el eje Y, la parte positiva del eje Y está para acá arriba, ¿no? O sea, en los valores a partir del 0, que son valores positivos. La parte negativa del eje Y está hacia abajo. Estos son los valores negativos del eje Y, los que están por debajo de 0. Y en el eje X ocurre que los valores positivos se encuentran a la derecha del 0 y los valores negativos se encuentran a la izquierda del 0. Bien, vamos a definir ahora nosotros un ángulo del segundo cuadrante. Vamos a trabajar con ángulos que difieren ángulos que suman 180 grados. Los ángulos del segundo cuadrante suman 180 grados. Aquí tenemos un deslizador que nos va desde 0 hasta 90 grados, ¿vale? Y ahora vamos a definir de este ángulo, vamos a definir su seno y su coseno. Como el radio vale 1, una circunferencia goniométrica, el seno sería el cateto opuesto. Ahí lo tenemos, seno que pone seno sub 1. Y el coseno es el cateto contiguo o cateto adyacente, es decir, la horizontal, porque el radio vale 1. Fíjense que en este caso tanto el seno como el coseno valen lo mismo porque estamos en un ángulo de 45 grados. Si yo el ángulo lo cambio, por ejemplo, a un ángulo de 30 grados, pues el seno va a ser un medio, 0,5, y el coseno raíz de 3 partido por 2. Bien, vamos ahora a definir un ángulo del segundo cuadrante. Por ejemplo, 150 grados. Los ángulos del segundo cuadrante los podemos expresar como 180 menos alfa. Se llaman estos ángulos suplementarios porque suman 180 grados. Efectivamente, si yo a 30 le sumo 150, me da 180. Es decir, que este angulito que tengo yo aquí, que falta para llegar aquí a 180, es 30. Si nosotros dibujamos el seno de este ángulo, vamos a llamarlo seno 2, que es el cateto opuesto, sería este, que cae en la parte positiva del eje X. Y si os fijáis, tiene el mismo valor, exactamente el mismo valor. Si trazamos una línea que una estos puntos, vemos que ambos puntos están a la misma altura, es decir, que esta altura es la misma que esta, y ambas están en la parte positiva. Luego el seno de 30 es igual que el seno de 150, como lo tenemos aquí, y vale, si os fijáis, también 0,5. Lo veis aquí, pone a la izquierda seno sub 2, 0,5. ¿Y cuánto va a valer el coseno? Pues el coseno será el cateto adyacente, cateto contiguo de este ángulo de 150. Si yo lo señalo, fíjense que vale lo mismo, menos 0,87, que este, pero estamos en la parte negativa del eje. Entonces, este coseno de 150, que es el ángulo que estamos viendo, va a ser negativo y va a valer menos raíz de 3 partido por 2, que es lo mismo que el coseno de 30, pero de signo contrario. Es decir, los ángulos suplementarios, que son alfa en el primer cuadrante y el del segundo cuadrante 180 menos alfa, suman 180 grados. Y sus propiedades son que el seno del ángulo suplementario es igual que el seno de alfa, porque ambos están en la parte positiva. El seno es la vertical y está en la parte positiva del eje
y. Sin embargo, el coseno, como es la horizontal, esta horizontal es positiva, pero esta es negativa. Luego, el coseno de dos ángulos suplementarios son ángulos cambiados, cuyo coseno cambia de signo. Y la tangente, al ser seno entre cosenos, si yo divido el seno de 180 entre de 180 menos alfa entre el coseno de 180 menos alfa, me da seno de alfa entre menos coseno de alfa, que es menos tangente de alfa. Ahí lo tenemos. Es importante decir que los ángulos del segundo cuadrante, normalmente para saber cuál es el suplementario, pues se pueden poner como 180 menos alfa, siempre que alfa sea un ángulo del primer cuadrante. Ahora, cualquier ángulo estén en los cuadrantes que estén, que sumen 180 grados, son suplementarios y se van a cumplir estas tres condiciones. Vamos a ver ahora otro ángulo. Por ejemplo, vamos a irnos a 60 grados. Aquí tenemos el seno de 60, que es raíz de 3 partido por 2. Ahí lo podéis ver, 0,87. Y el coseno, ahora sí que es un medio, 0,5. Fíjense que el seno del ángulo suplementario, es decir, 180 menos 60, que es 120, es el mismo. Veis que la altura es la misma y son los dos 0,87. Seno 1, 0,87, seno 2, 0,87. Y el coseno también sería igual, 0,5 y 0,5, pero este está en la parte negativa, porque está en el segundo cuadrante y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Si yo fijo un ángulo de 45 grados, en este caso, como es 45, tanto el seno como el coseno van a valer lo mismo, raíz de 2 partido por 2, perdón. Fíjense que el seno sigue siendo igual en los dos ángulos. ¿Cuál es el complementario de 45? Pues el suplementario de 45, pues 180 menos 45, que es 135. Lo tenéis aquí, 135. Bien, lo veis aquí, 135. El seno 2 es lo mismo, 0,71. Y el coseno 2 es lo mismo, pero negativo porque está en la parte negativa del eje X. Bien, vamos ahora a irnos al tercer cuadrante. Bien, si nos vamos a un ángulo del tercer cuadrante, estos ángulos se denominan ángulos que difieren en 180 grados. El ángulo del primer cuadrante es alfa y el ángulo del segundo cuadrante es 180 más alfa. Luego, si el del primer cuadrante es 45, el del segundo será 180, el del tercero, perdón, será 180 más 45, es decir, 225 grados. ¿Qué pasa con el seno ahora? El seno ahora, que es la vertical aquí, que varía a raíz de 2 partido por 2, vale lo mismo aquí, 0,71, pero si os fijáis, fíjense que ahora es negativo el seno, porque está en la parte negativa del eje, está de 0 hacia abajo. Por lo tanto, el seno es negativo. Y el coseno también está en el lado negativo. Luego, el coseno vale lo mismo que el coseno de 45, pero es negativo. Es decir, que yo tengo que el seno de 180 menos alfa es el seno de alfa. Perdón, el seno de 180 menos alfa no. El seno de 180 más alfa. Así, que es menos seno de alfa. El coseno de 180 más alfa también es negativo, pero como la tangente es el seno de 180 más alfa entre el coseno de 180 más alfa, ahora va a ser positiva. Fíjense que la tangente en el tercer cuadrante es positiva, porque el seno es negativo y el coseno es negativo. Vamos a ver otro ángulo que fuera, vamos a poner por ejemplo 30 grados, a ver si lo logramos. Ahí. Fíjense que cuál sería el ángulo del tercer cuadrante que difiere en 180 de 30. Pues 180 más 30, que es 210 grados. Y ocurre lo mismo. Los senos son iguales, pero cambiados de signo, y los cosenos igual. La tangente es la que es positiva. Si me voy a otro ángulo fundamental, por ejemplo, 60 grados, el ángulo del tercer cuadrante sería 180 más 60, que es, como veis, 240. El seno mide lo mismo, pero en un lado por la parte positiva del eje y en
el tercer cuadrante por la parte negativa. Y el coseno también mide lo mismo, pero en un lado positivo, en el primer cuadrante, que todas las razones son positivas, y en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Y la que es positiva va a ser la tangente de 240, que va a ser igual a la tangente de alfa. Vamos a irnos ahora a los ángulos del cuarto cuadrante. Los ángulos del cuarto cuadrante se denominan ángulos opuestos. Si yo trazo el ángulo opuesto a 60 grados, sería menos 60 grados. Es decir, sería este ángulo que tenemos aquí. Si lo medimos en el sentido, en sentido horario, sería menos 60 grados, ¿vale? Aquí pone 60 grados porque está medido en sentido horario, pero como este es 60 grados porque está en sentido antihorario, recuerden que los ángulos se miden en sentido antihorario, y este, como está a favor de las agujas del reloj, el ángulo, la medición del ángulo es menos 60 grados, que es lo mismo que 360 menos 60, que es 300. Este ángulo es exactamente igual que este, porque tiene el mismo seno, que sería el cateto opuesto. Fíjense que ahora el seno es negativo. ¿Por qué? Porque el seno de 1 estaba en la parte positiva y ahora el seno de O3, el seno 3, perdón, está en la parte negativa. Sin embargo, el coseno, estos dos ángulos comparten el coseno, ¿vale? Si yo me voy aquí al coseno, veo que el coseno 1 y coseno 3 son exactamente iguales. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo y el seno es negativo. El seno de menos alfa es menos seno de alfa, el coseno de menos alfa es el coseno de alfa, y la tangente de menos alfa, esa sí que es negativa porque es seno entre coseno entre coseno menos tangente de alfa. Fíjense que el ángulo opuesto a 60 sería menos 60, o lo que es lo mismo, 360 menos 60, que es 300 grados. Vamos a ver otro ángulo, por ejemplo, yo que sé, pues 30, que siempre lo hemos visto. El opuesto a 30 es menos 30, o lo que es lo mismo, 330. Los cosenos coinciden y los senos son iguales, pero de distintos signos. Las tangentes iguales, también iguales, pero de distintos signos. Si me voy al ángulo de 45, el seno es igual que el coseno, pero como siempre decimos, en el cuarto cuadrante el coseno va a coincidir, estos dos ángulos comparten el cateto contiguo, pero el seno de este va a ser positivo y el de este va a ser la misma cantidad, pero negativo. Fíjense, seno 0,71, pero sería negativo, y si buscamos por aquí arriba el seno 1 es lo mismo, 0,71. Y el coseno 0,71, estamos en un ángulo de 45 grados, el seno es igual que el coseno, 0,71 también el coseno 3. Bien, hemos visto ya que los ángulos del primer cuadrante se relacionan con los del segundo, en que un ángulo es alfa, en el segundo cuadrante lo expreso como 180 menos alfa, 180 menos un poquito, y tenemos que el seno es positivo, el coseno y la tangente negativa. En el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, el ángulo es 180 más alfa, 180 más un poquito, y el seno y el coseno son negativos y la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante el que es positivo es el coseno, y el seno es negativo y la tangente es negativa. Vamos a ver ahora unos ángulos que están también dentro del primer cuadrante y se llaman ángulos complementarios, que son ángulos que suman 90 grados. Los ángulos complementarios, como hemos dicho, suman 90 grados y serían alfa y 90 menos alfa. Si este es 45, obviamente el complementario va a ser 45. Vamos a verlo. El complementario sería de este ángulo, obviamente es el mismo, 90 menos 45 es 45, por eso no nos aparece otro ángulo. Si yo pongo otro ángulo aquí, vamos a poner 30, ya me aparece esto, ese puntito, que es el complementario. Vamos a trazar el radio, lo tenemos ahí, y vamos a ver cuál es el seno. Hemos escrito seno y abajo subíndice complement,
seno del complementario, y el coseno del complementario. Lo vamos a poner en violeta para distinguirlo del azul del coseno del ángulo alfa. Este es el coseno del complementario. Si os fijáis, el coseno del complementario es 0,5, que es el mismo que el seno de alfa. El seno de 30 es 0,5. Si me voy aquí, seno 1, 0,5. Pues bien, en los ángulos complementarios, el seno de un ángulo es el coseno de su complemento. Ahí lo tenemos. Pues bien, ¿qué sería el coseno? Pues si os fijáis, el coseno de este ángulo es el seno del complemento y el seno de este ángulo es igual al coseno del complemento. El coseno del complemento es 0,5, que es igual al seno del ángulo alfa. Y el coseno era del complemento, el seno del complemento es 0,87, que es igual al coseno de 30, al coseno de 30, efectivamente. Bien, vamos a visualizarlo ahora para el coseno. Entonces, hemos dicho que el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa, y si dividimos seno entre coseno, la tangente de 90 menos alfa es la cotangente de alfa. Vamos a buscar otro ángulo, por ejemplo, vamos a buscar el ángulo de 60 grados. Ahí lo tenemos. Vemos que el seno de 60 grados es raíz de 3 partido por 2, que coincide con el coseno del complementario. ¿Lo veis? 0,87 y 0,87. Sin embargo, el coseno de 60, que es un medio, coincide con el seno del complementario, que sería 30, que es 0,5. Recuerden que dos ángulos complementarios suman 90 grados. Si uno es 60, el otro es 30. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner otro ángulo que no sepamos. Si uno es 20, pues el otro sería, obviamente, vamos a poner el ángulo para que se vea, 70 grados. Ese es el complemento, porque 70 más 20 es 90. Y el seno del ángulo complementario es el coseno del ángulo alfa. Y el coseno del ángulo complementario es igual al seno del ángulo alfa. Y los dos son positivos porque estamos en el primer cuadrante siempre que alfa sea de 90 grados. Perdón, un ángulo de 90 grados, no, menor de 90 grados, menor o igual a 90 grados. Vamos a ver otra cosita, vamos a ver qué pasa cuando alfa vale 0. Alfa vale 0, fíjense que tenemos que el coseno vale 1, ¿lo veis? El coseno vale 1 y el seno vale 0, no aparece el seno, no aparece vertical. Sin embargo, el complemento es 90 grados, el seno de 90 vale, como veis ahí, 1. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.